Terminal de ómnibus de Rosario, Aldo Lutevich, que termina de hacer charlas, encuentros y claro, un lindo momento, un grato momento para poder hablar del Aldo Lutevich escritor. ¿Siempre escritor, Aldo? ¿De pibe empezó este oficio de hacer libros? ¿Qué tal? No. Buenas tardes. Un gusto estar en el programa tuyo. Lo mío, yo siempre fui un militante del peronismo, así me defino, sigo siendo un militante del peronismo, solo que ahora, desde hace unos años, escribo. Yo digo que esto es como el himno a Sarmiento, ¿viste? Que dicen con la pluma, la espada y la palabra. Bueno, con la espada me fue medio mal. Ahora me dedico a la pluma y la palabra, que me va mejor. Así que esa es mi tarea, digamos, una tarea, sigue siendo una tarea militante. El escribir en la búsqueda del pensamiento nacional, en la búsqueda de la defensa de las ideas del peronismo, de la historia del peronismo, básicamente, de la reivindicación de ese tercer Perón. Bueno, en eso ando. ¿Cuántos libros llevas hechos? Tengo 2 libros. Primero en 2015, La Lealtad, que publiqué con Sudamericana. Después el segundo en el 2019, Salvados por Francisco, también por Sudamericana. Ahora estoy trabajando en un libro nuevo, pero la verdad de la milanesa es que un poco sentí que lo de los libros es un esfuerzo muy grande y que la gente lee poco libro. Entonces me volqué durante los últimos 2 años, 3 años, a escribir notas, que tengo varios lugares donde publico en Infobae, publico en Perfil, publico muchas notas en Paquirondo también, y en algunos medios Neuquén, en el medio local. Y es como que digo, bueno, la nota lleva menos tiempo de trabajo, es más concisa y la lee mucho más gente, ¿no? Por ahí se llega mucho más gente con la nota escrita parcial que con un libro. Pero bueno, son dos cosas en las cuales voy a seguir trabajando. Tengo pendiente, digamos, en la cabeza hacer un libro sobre la resistencia peronista, que lo voy a hacer antes. Eso casi que es un compromiso de honor mío, hacerlo, y algunas otras cosas más que tengo en la cabeza, y bueno, en la medida que tenga tiempo lo voy haciendo. Hablas de Perfil, de Infobae. ¿Coincidís con esa lectura de prensa hegemónica, Clarín, La Nación, o tenés la mirada de que hay elementos rescatables en esos medios de comunicación también, o periodistas de estilo Pani que merecen algún respeto? A ver, yo creo que yo leo todo, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, a una persona muy conocida como Cristina, y dice, ella lee página 2 Infobae, La Nación, y te va diciendo todo. Bueno, hay que leer todo. Yo en realidad escribo donde me dan posibilidad de escribir. En La Nación nunca me convocaron a La Nación, me convocaron en la medida en que uno no se sienta violentado, y de hecho nunca me pasó, es decir, que tenga la posibilidad de escribir lo que uno quiere escribir, bueno, puede escribir en cualquier lado. Y también, desde el punto de vista de lo inteligente, para cualquier persona, es poder leer todo lo que sale, la mayor cantidad el mayor espectro de voces y de opiniones, porque eso te hace a formarte una idea y un criterio común. ¿Te gusta la lectura de tipo político o lees algún tipo de libros, de otras improntas? A veces me gustaría leer otro tipo de libros, pero en realidad yo tengo una biblioteca que debo tener, no sé, 1000 libros en casa, y de los cuales hay una cantidad grande que no leí, todo sobre historia y política, y entonces como que nunca te queda tiempo, porque para escribir hay que leer mucho. O sea, yo leo mucho. Yo para escribir una nota, por ejemplo, hacía una nota histórica todos los domingos en un diario de Neuquén.
me llevaba toda la semana de laburo. La verdad que trabajo, si me tuvieran que pagar por las horas de trabajo que hacía, porque era un esfuerzo muy grande, porque claro, yo primero leo muchísimas horas, investigo, voy buscando, encuentro la información, la busco en internet, la busco en un libro, voy tirando, llamo a alguien, digo, es todo un trabajo de investigación, sobre todo escribir los temas históricos, que lleva mucho tiempo y mucho estudio. Entonces, en realidad no me queda tiempo para leer otra cosa que no sea historia y política y los diarios que se llevan hoy día, digamos, las redes, que uno puede leer 5 o 6 diarios, es lo que leo a través del celular, bueno, la pantalla. Una especie de ping-pong. Claro. Un historiador. Un historiador. Y bueno, Fermín Chávez es un buen historiador peronista. Fermín Chávez es un buen historiador. ¿Un periodista? Ay, qué difícil. No sé, no tengo un periodista así que te pueda decir. No tengo algún referente. No sé, tendría que pensar un rato largo para darte una. Bueno, vamos a los libros donde hay ejes temáticos muy fuertes. En La Lealtad abordaste una cuestión que no está quizás saldada como debe estar saldada, ¿no? Porque hay muchas lecturas, muchos debates pendientes. Pero la síntesis de La Lealtad, ¿qué significa para vos ese libro? No, ese libro es básicamente una reivindicación del tercer Perón, ¿no? Porque acá hay una historia, entre comillas, oficial, que es la que construyó la historia de los 70 está escrita por intelectuales sobrevivientes de las organizaciones armadas. Y te nombro, digamos, un Berbisky, un Bonazo, que pertenecieron a Montonero, una Soane que tuvo mucha importancia, que perteneció a Ler, Anguita, que perteneció a Ler, y han construido su visión de los años 70 a partir de la victimización, a partir de recrear el heroísmo de su sector, y para evitar hablar de sus errores, lo que hacen es pintar, digamos, a un Perón que, entre comillas, traicionó a la juventud, ¿no? Entonces, el malo de la historia termina siendo Perón, y esto es una gran falacia, pero que está muy enraizado, ¿no? en lo que se ha escrito y en lo que se ha ido divulgando a partir de lo escrito. Entonces, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo de esclarecer para poder empezar para romper esos paradigmas, como que se han sentado una serie de paradigmas. Por ejemplo, es esta cosa de Perón traicionó a la juventud. Paradigma. Entonces todos repiten Perón traicionó a la juventud, y yo tengo elementos de sobra para decir que eso es una falacia, una mentira. Y ni siquiera digo que ellos traicionaron, que Montonero traicionó a Perón. El asesinato de Luchi está, digamos, es mucho más que la traición. Y entonces poder desentrañar esa parte de la historia cuesta. No son muchos los autores, somos muy pocos los que hablamos, los que tenemos este enfoque, y con muy poca espacio, digamos, en los medios de prensa, pero bueno, ahora, una batalla que hay que seguir dando. Ese Perón que estás reivindicando es un Perón que habló de un modelo argentino, de ecología incluso, un Perón que convocó a la unidad nacional, la reconstrucción, manteniendo el precepto de liberación. ¿Está vigente ese Perón, ese mensaje? Yo digo, es un Perón de una enorme sabiduría, ¿no? Para mí es difícil decir cuál es el mejor Perón, pero para mí, de hecho, además él es el más viejo y más sabio. Yo tuve que hacer hace poco un prólogo para la biblioteca del Congreso,
ellos hacen una recopilación de los textos de Perón de 1974, de enero hasta su fallecimiento. Y hay 164 notas, así que tuve que leer y analizarme. Y la verdad que me maravillé, porque yo, digo, de eso conocía algunas, pocas cosas, no, pero las cosas que decía Perón en materia de política exterior, en materia de medio ambiente, en materia de recursos naturales, en materia de trabajo, en materia de esta discusión que tenemos cuando la llegada de los capitales del exterior para que se establezcan en el país, generen producción y trabajo. Todo tiene total y absoluta actualidad. O sea, yo podría tomarte cualquier frase de eso y decir que la dijo algún dirigente nuestro la semana pasada y lo diría, qué bien, qué buena idea que tuvo. Porque es un Perón además adelantado a su tiempo, muy adelantado a su tiempo, ¿no? Yo cuento, hay algo que dice en el modelo argentino, en el libro El modelo argentino como el proyecto nacional, que es su último testamento, digamos, lo último que escribió. En uno de los párrafos, hablando de desarrollo tecnológico, dice: en unos años más, las amas de casa van a hacer las compras a través de la pantalla de la televisión. Internet apareció en los años 90 y lo de las compras en los supermercados, te diré que lo empezamos a hacer, lo hiciste vos y lo hice yo en la pandemia, hace 3 años atrás. Ahora, ¿de dónde sacó Perón que un día íbamos a comprar, el ama de casa iba a hacer las compras, faltó decir en el coto, ¿viste? No existía el coto, o la anónima, no sé cuál hay acá, en esa época. Perón te hablaba de esto, con una dimensión de futuro, de hacia dónde iba el mundo, y sus conceptos. Él habla del universalismo, que es lo que ahora nosotros estamos viendo y tiene de nombre globalización. ¿Y cómo entramos ese universalismo? Si entramos, digamos, como una cosa uniformada desde los poderes centrales, o entramos por nuestras propias características como nación, como pueblo. Es lo mismo que Francisco retoma la Fratelli Tutti y en otras encíclicas que Francisco ha hablado sobre esto, cómo entramos en el universalismo, y habla del prisma, es decir, de que no, de la esfera o la esfera espejada, el tiempo y el espacio, ¿no? Donde cada pueblo ingresa a ese universalismo conservando su identidad cultural, política, espiritual, etcétera, etcétera. En esa obra La Lealtad está ese momento histórico donde además rescatás a los jóvenes que sí dijeron: acompañemos a Perón, claro, lo que hay ahí, lo que yo relato en el libro es un proceso que hubo de fractura muy importante dentro de la organización Montoneros, que fue un sector de la organización y de los jóvenes que componían los distintos frentes, como JP y la CUT, que decidieron en un momento no seguir con la lucha armada y acatar la autoridad de Perón. Entonces, esto generó una discusión interna dentro de la organización Montoneros, básicamente que arranca con el asesinato de Rucci, es decir, por la disconformidad con el asesinato de Rucci, y en los primeros días, el 3 de febrero de 1974, se produce esta ruptura, donde gran parte, aproximadamente entre un 30-40%
de los cuadros de la organización rompen con la conducción de Quieto y Firmenich, arman, digamos, esto que se llamó la JP Lealtad, que tuvo corta vida porque estaba atada a la conducción de Perón y Perón muere a los pocos meses, ¿no? A todo esto, hay una regularización, una reivindicación de la figura de Isabel Perón. En realidad, el golpe se dio con un plafón increíblemente alto, ¿no? Una picardía porque no se defendió el modelo constitucional como, más allá del rol de Isabel como tendría que haber sido. Sí, yo digo siempre que los gobiernos populares no los tumban, se caen. ¿Por qué? Porque van sufriendo un proceso de deterioro, digamos, aquellas fuerzas que se oponen van generando un proceso de deterioro y el golpe es la piña del final. Y en el caso del golpe del 24 de marzo, aún Videla mismo lo cuenta en sus memorias, dice que había una oficialidad que ya en septiembre, octubre del 75 querían que demos el golpe. Y el consejo que recibimos, supongo que desde las centrales de inteligencia más inteligente que él, que era un pobre tonto, muy dañino, pero pobre tonto, con pocas luces, el consejo que recibimos es que no, que había que aguantar para que el gobierno se erosionara lo más posible. Quienes contribuían a la erosión del gobierno eran, por un lado, la guerrilla, Montoneros Lier, que estaban completamente desatados, haciendo cualquier estrago al gobierno constitucional, y los grupos de extrema derecha, es decir, que en realidad eran bandas paramilitares, porque siempre estuvo detrás de lo que se llamó la AAA, la inteligencia militar, que asusaban para generar este clima de caos en el país. Entonces, en una de las tapas recuerdo una de las tapas del diario La Opinión, dice 26 muertos en las últimas 48 horas. Esto no aguanta más, ¿no? Y estamos en Rosario. Esa sensación, yo, digamos, seguí de cerca esto que pasó acá con los narcos, cuando mataron a un colectivero, un chico de una estación de servicio. Esa sensación de la impunidad de la violencia, o sea, que el Estado perdió el control del monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, y eso está en manos de las bandas. Eso que pasó acá me remitía mucho a la sensación de esa época. Pero acá hubo, en un par de semanas, no sé, 4 muertos. Acá estamos hablando de que en ese año, 1975, yo digo el año más violento de la historia argentina, había 7, 8 muertos por día. Uno agarraba, revisaba las páginas de los diarios y aparecían 4 cadáveres allá, otros 5 cadáveres. Hubo un ataque extremista y mataron 2 policías. Esta era la cosa común, claro. ¿Qué sociedad puede soportar esto? Entonces, ¿qué estaba pidiendo esta sociedad? Que vengan los militares y pongan orden. Y el día que llegaron los militares pasaron 2 cosas. Por un lado, censuraron a la prensa y lo evitaron, le dijeron ustedes, a partir de ahora no escriben más nada. Y por otro lado, desaparecieron las bandas de ultraderecha que tiraban los muertos, qué sé yo, acá en la estación de colectivo, digo, y acá ha habido, frente a la estación de colectivo apareció un asesinado. Entonces, de pronto, vos, el 31 de marzo, el 2 de abril, vos mirabas para los costados y decías, la pucha, ¿qué pasó? El país cambió por completo, o sea, habíamos pasado de un caos que era tremendo a una sensación de que en la Argentina no pasaba más nada. Claro, lo que no sabíamos
y nos vinimos a enterar muchos años después, es que había un aparato de terrorismo del Estado que silenciosamente, a escondidas de la población y a escondidas de la prensa, estaba produciendo una masacre, ¿no? Pero eso no se veía. Eso no Aldo, se veía. llega la dictadura. En ese contexto, lo explicás muy bien, algunas de las causas que dieron hasta justificación o plafón para ese golpe cívico-militar. Y en la dictadura viene tiempos de persecución, tiempos de desapariciones, y aparece el rol del Papa Francisco, que es rescatado en el otro libro. Me gustaría una síntesis de por qué en Salvados por Francisco pones en valor lo que ha hecho el Papa. Bueno, en esta historia falsa que han contado algunos, entre ellos el periodista Horacio Berbisky, un día se le ocurrió, porque además como digamos, hay la cosa de la historia binaria, de poner los buenos y los malos, nosotros somos los buenos, todos los demás son los malos, y hay algunos que se convirtieron en los fiscales de la historia, que señalaban con el dedo, decían, este estuvo con la dictadura. Entonces un día a Berbisky se le ocurrió decir que el Papa Francisco había estado con la dictadura. Yo la verdad que no lo conocía a Jorge Bergoglio antes de ser Papa, no tenía ningún trato con él, pero claro, cuando empecé a ver lo que el hombre decía, digamos lo que significaba Francisco para la Argentina y para el mundo, y sentía que acá le estamos pateando los tobillos y me puse a investigar. Y claro, cuando empecé a investigar y empecé a tomar testimonios, llegué a 25 testimonios de gente a quien Francisco los había protegido, los había ayudado a salir del país, les había salvado la vida en la dictadura. O sea, era absolutamente lo contrario, la cosa al revés de lo que había contado. Porque estaban ahí, están ahí, la gente hablando, gente, algunos católicos, otros que no tenían nada que ver, que no eran católicos, que eran... Y hizo eso poniendo en riesgo su propia vida, poniendo en riesgo su seguridad, la seguridad de él y de toda la institución que él representaba, que era el Provincial de los Jesuitas. Así que bueno, a partir de ese material y de esa información, yo escribí este libro que se llama Salvados por Francisco y que cuenta, digamos, bueno, cuál fue el verdadero rol que Francisco tuvo en la dictadura, que está en las antípodas de lo que este señor Berbisky intentó endosarle, ¿no? Así que bueno, pero también es una batalla porque esta cosa del Francisco se ha repetido miles y millones de veces en notas de prensa. Y claro, generar una falacia es relativamente fácil, una campaña de prestigio. Ahora, dar la vuelta después es mucho más difícil porque uno tiene que estar explicando todas estas cosas que yo estoy explicando acá y que he explicado en el libro y he dado muchas veces. Rápido, última pregunta. Sale el micro que tenés que volver para Buenos Aires y Neuquén, ¿no? Un periplo largo. La Argentina de hoy, el peronismo de hoy, en una síntesis. Bueno, el peronismo de hoy está en un proceso crítico y en un proceso de reorganización que esperemos que en los próximos días, digamos, tenga una salida feliz. Esa salida feliz yo la veo porque se reestructure una conducción del peronismo que tenga un concepto de amplitud y no un concepto de sectario. Eso es todo lo que quiero. Muy bien. Muchas gracias a todos.